Está silenciado, Seba. Está muteado. Ahí. Bien, perdón. Y gracias. Decía, ya discutida toda esta intuición de por qué estas dos cosas se tienen que parecer, vamos a la definición un poco más formal, ¿sí? Y es que la función de probabilidad de la hipergeométrica converge a la de la binomial, ¿sí? En tanto el tamaño de población diverge, ¿no? O sea, o tiende a infinito. Y, o sea, bueno, también y los ensayos de la binomial sean elevados. O sea, los dos n's se vayan a infinito. En particular, también lo que vamos a pedir, no, o sea, yo recién que dije, imagínense que somos 800 trillones personas, bueno, imagínense que saco una, bueno, eso no altera. Ahora, imagínense que yo de esos 800 trillones saco 700 trillones, bueno, igualmente voy a estar cambiando la probabilidad. Entonces, lo otro que pedimos es que cuando saques elementos de ese universo, bueno, que sean pocos, ¿no? Y a nivel práctico, o sea regla medio del dedo gordo, lo que vamos a pedir es que esa cantidad de personas que saquemos sea menor que el 10% de esa población, y vamos a decir que, bueno, que con un n mayor a 50 ya alcanza. ¿Por qué 50 y no 49? ¿Y por qué 49 y no 43? Bueno, o sea, como les digo, es medio a ojo esto, en el sentido de que yo en ningún parcial les voy a decir, bueno, a partir de qué n vale, y ustedes me tienen que decir 50, y si me dijeron 51, ajá, un 2. No, o sea, no va a suceder eso. Sino que son más como parámetros para que uno tenga idea de que a partir de acá, bueno, sí empieza a ser más o menos razonable, pero no es que 50 es, no sé, que 51 está perfecto y 49 no sirve para nada. No es así. Tómenlo como forma de orientarse, ¿ok? Bien, entonces lo que podemos decir es las probabilidades puntuales. Fíjense que esto de acá es la función de probabilidad de una hipergeométrica, y lo que estamos diciendo es se parece, ¿sí? Con este símbolo, a la función de probabilidad de una binomial. A ver, solamente un comentario, porque puede ser que lo hayan visto de otra manera en algún momento. También, para decir que una cosa es aproximadamente otra, muchas veces usa el firulete así, ¿no? La virgulilla en forma directa. Ahora, ¿cuál es el tema? Como estamos en estadística, muchas veces, casi todo el tiempo estamos usando la virgulilla. ¿Y para qué lo usamos? Para decir que una cosa distribuye, o sea, que una variable aleatoria distribuye como tal forma. Y para evitar confusiones, acá a los aproximados yo siempre los voy a decir con los dos flequitos, ¿okay? Con las dos virgulillas. Entonces, yo acá lo que hice fue incluir varios ejemplos del curso de Rodrigo, que me parecieron muy ilustrativos, están bastante buenos, que lo que hace él es decir, bueno, imagínate que me interesa tal probabilidad, voy a garantizar estas condiciones y vamos a ver que se parecen esas dos probabilidades, ¿no? Que es una aproximación y que esa aproximación está funcionando, ¿no? Entonces, el primer caso que dice, que da el curso de Rodrigo, ¿no? Y vamos a usar como 3 o 4 de sus ejemplos, es cuando X distribuye en forma hipergeométrica, y lo que nosotros queremos es que es chequear si esa distribución efectivamente se aproxima a una binomial, ¿no? Si se parece a una distribución binomial. Entonces, calculemos, ¿no? O sea, hipergeométrica con estos argumentos. Bueno, entonces las condiciones se verifican, ¿no? El total de la población de donde vamos a estar extrayendo elementos es 150, así que es elevado. Y la cantidad de elementos que voy a extraer de esa muestra es 10. ¿No? Entonces, 10 sobre 150, no estoy sacando demasiada gente de esa o demasiados elementos de esa variable aleatoria. 70, recuerden, es la cantidad de casos exitosos ahí adentro, ¿no? O sea, si ustedes eran el curso de personas y yo quería ver quiénes sabían estandarizar y quiénes no, bueno, entonces 150 personas del curso componen el curso en su total. Vamos a sacar una muestra de 10 personas y sabemos que de ustedes 150 personas hay 70 que ya saben estandarizar, ¿sí? Las otras 80 van a
80, ¿no? Sí, las otras 80 van a estudiar en... bien, entonces, obtengamos la probabilidad con la distribución hipergeométrica. Yo sé que estaría bueno que ya hayan hecho la práctica antes de esto, pero fíjense que el ejemplo que di yo en esos videos que subí, como que van, o sea, si se entendió ese video, como que esto también se entiende, ¿no? Lo que hacemos es, recuerdan esta intuición de la hipergeométrica, de que lo que hacemos es ver cuántas combinaciones posibles hay de obtener mi cantidad de éxitos, de obtener mi cantidad de fracasos, y eso sobre cuántas formas posibles hay de obtener una muestra, ¿no? Digamos, en definitiva, probabilidad exacta, ¿no? Esta era mi variable aleatoria. ¿Cuál es mi probabilidad exacta? Bueno, 0,1486. Ahora, nosotros esto lo podremos aproximar a una binomial, ¿sí? Donde 10 es la cantidad de ensayos y mi probabilidad de éxito es 70 sobre 150, ¿no? Recuerden, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Bueno, que cuando yo voy sacando muestras, ese P sería distinto, ¿no? Porque yo saqué una persona, ¿no? Yo, por ejemplo, acá la tengo a Camila. Camila sabía usar, estandarizar. Entonces, listo, ya la saqué a Camila, y esa P ahora es distinta, porque me quedaron 69 personas que saben estandarizar, no me quedan las 70. Y esa probabilidad, en vez de ser 70 sobre 150, es 69 sobre 149. Entonces, por eso vamos a tener un error de aproximación. En definitiva, bueno, ok, sabemos que X, que es mi variable de interés, tiene esta distribución y que la podemos aproximar a esta otra, a una binomial con esas características. Obtengamos la probabilidad mediante la binomial, ¿no? Y llegamos a una probabilidad que es bastante similar, ¿no? En el caso de que yo haga este cálculo con la hipergeométrica, voy a llegar al resultado de 0,1486. Si lo hago con el de la binomial, voy a llegar a que la probabilidad es 0,1496, ¿no? En definitiva tenemos un error de 0,001. Y digo, estamos usando una aproximación, la probabilidad verdadera es esta, la probabilidad aproximada es esta, ¿no? Siempre que uno pueda hacer las cosas de forma exacta, lo hace de forma exacta, pero ya estamos empezando a ganar esta idea de, bueno, ok, estas dos cosas efectivamente se parecen, y esa calidad de la aproximación se daría cuanto mejor, ¿sí? Cuanto mejor cumplamos esas condiciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con cuanto mejor? Me refiero a, bueno, en la medida en que n, o sea, que el tamaño de la población, que este curso tenga más y más gente, ¿no? Y si ustedes hubieran sido 4.000, o si ustedes hubieran sido 4 millones, o lo que sea, y mi muestra era chiquita, ¿no? Entonces yo alteraba cada vez menos esa probabilidad y la aproximación habría sido cada vez mejor, mejor y mejor. Eh, insisto, bueno, ok, yo había dicho en el enunciado, ¿no? En la slide anterior, que tomamos como referencia un 50. Sí, pero de vuelta, no es que si estás en 51 tu aproximación es perfecta y si estás en 49 tu aproximación es una burrada, ¿no? Simplemente es algo práctico. Es más, de hecho probablemente vayan otros cursos y esas reglas delimitantes sean otras, ¿no? Entonces, eso, con más razón no les voy a tomar agua en decirme que qué número exactamente es. ¿Qué es? Okay. Se entendió un poco esta idea de, bueno, o sea, estas dos cosas se van pareciendo cada vez más a medida que se van cumpliendo mejor estas dos cosas. Y que, que las probabilidades que vamos a estar calculando van a ser muy parecidas en la medida que se vayan cumpliendo las condiciones necesarias. Si se marearon un poco con el cálculo, puntualmente con esto de acá y con esto de acá, bueno, no os preocupéis, porque aparte, o sea, nada, les sugeriría que vayan estudiando, esto va a ser en la práctica, entiendo que es la 4. Y otra cosa, o sea, si no me equivoco, no hay ningún ejercicio en la práctica. Entonces, nada, mismo poner en un examen podría entrar más a modo teórico, pero no les voy a decir calcularme el error de aproximación entre y darles 80.000 cálculos, porque nada, lo más probable es que alguien cometa un error, a pesar de entender todo bien, no me sorprendería que alguien cometa un error con la calculadora y le dé por mal un ejercicio, y eso sería un error de mi parte. En definitiva, si no entendieron estas dos cosas, las y los aliento a que chusmeen, que le dediquen esfuerzo y que también tienen como referencia
los ejemplos del último video que subí, creo que fue el jueves pasado, ¿no? Si no hay ninguna duda con esto, ya avanzo a otra cosa. Bien. Segunda aproximación, ¿no? Binomial a Poisson. Podemos constatar que la función de probabilidad de una binomial se va pareciendo a una Poisson conforme también cumplamos determinados requisitos. ¿No? En el caso de la binomial, no sé si yo tengo una binomial con parámetros n y p, eso se va a parecer a una Poisson con parámetro n por p, ¿no? O sea, si mi n era 10, yo voy a hacer 10 ensayos y la probabilidad de sacar cara es 0,5, esto se va a ir aproximando a una Poisson con lambda, ¿sí? Igual a 5. Vamos a pedir igual que n sea grande y esas cosas, así que no es el mejor ejemplo del que acabo de dar, pero en definitiva a eso me refiero con este producto. De hecho, no recuerdo si lo mencioné para la anterior, así que les pido disculpas, pero en definitiva, bueno, lo estaba diciendo acá, ¿ok? Si yo tenía una hipergeométrica con 10 ensayos, se parece a una binomial con 10 ensayos, y con probabilidad de éxito, ¿cuánto? Bueno, cantidad de éxitos sobre cantidad de casos totales. Sí, cierro paréntesis, perdón. Se me hace que, no estoy seguro si lo dije, entonces por las dudas quería mencionar. Bien, retomo. Entonces, decimos que podemos lograr esta aproximación, ¿ok? Y bueno, nada, la definición formal es esta que les figura acá, ¿no? Que decimos que la función de probabilidad converge a la distribución de Poisson cuando el número de ensayos tiende a infinito, y aparte algo que vamos a pedir es que los parámetros, o sea que el parámetro P, ¿no? Recuerden que Q es el complemento de P, así que si P está en un extremo, Q está en otro extremo, ¿no? O sea, si P es 0,1, Q es 0,9. Si P es 0,000001, Q es igual a 0,99999. Y al revés, si P es igual a 0,99, Q es igual a 0,01. Nada, perdón por tirar tantos números así en el aire. En definitiva, lo que quiero decir es, esta aproximación es válida en tanto y en cuanto eh, en tanto y en cuanto la cantidad de ensayos que iba a hacer sea elevada, ¿no? O sea, la cantidad de ensayos es la cantidad de veces que voy a tirar la moneda, ¿no? Si yo voy a tirar una sola vez la moneda, esta aproximación no es válida, pero en tanto yo vaya a tirar la moneda muchísimas veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, sigo, bueno, en ese caso voy a tener una aproximación, ¿sí? Eh, y aparte, lo que voy a pedir es que o bien P o bien Q se ubiquen cerca de los extremos. Notemos, no recuerden que lo que yo llamo éxito es una elección mía, ¿no? Entonces, decir que P se acerca a 0, si esto vale cuando P se acerca a 0, y naturalmente también tiene que valer cuando P se acerca a 1, ¿no? Porque en definitiva, ¿a qué le llamé yo P? Y ¿a qué le llamé yo Q? Entonces, bueno, en definitiva, las probabilidades puntuales vendrían a estar dadas por esto de aquí, ¿no? Esto de acá es la probabilidad exacta, ¿no? La probabilidad calculada con una binomial. Y lo que decimos es que esa probabilidad va a ser parecida a esto de acá, que es la probabilidad calculada con mi Poisson, ¿sí? Acuérdense que la Poisson es e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Ahora, lambda, en este caso, como estamos marcando acá, es igual a n por p. Entonces por eso figura n por p ahí. Esto entre paréntesis, ¿no? O sea, cuando recupere mi tableta vamos a hacer cosas un poco con más pizarrón, si les prometo. Ahora estoy como medio atado de pies y manos con el mouse, que cada vez que escribo algo veo que está bastante feo. Entonces, bueno, nada, retomando otro ejemplo de Rodrigo, a quien estoy sumamente agradecido por haberme facilitado estas cosas el cuatrimestre pasado. Me dice, mira, tengo una binomial de la cual voy a hacer n ensayos, y mi probabilidad de éxito es 0,01, ¿no? Entonces, bien, ¿cuáles son las condiciones que se deberían cumplir para que esta aproximación sea más o menos razonable?
que n sea alto, ¿no? Y acá dijimos, bueno, ponele 20, ¿sí? Y que P se acerque a un extremo. Y acá se está acercando al extremo inferior, ¿no? Se está acercando a 0,01, ¿no? Y estamos diciendo, bueno, que es menor que 0,05. Me van a ver que yo no enfatizo demasiado en estas reglas, porque, o sea, ¿cuál es la gracia de tener estas reglas? Porque alguien a mí me dice una cosa alta, y yo la verdad que alto que es, ¿no? O sea, es muy ambiguo. Entonces decir, bueno, más o menos a partir de acá la cosa ya se empieza a tornar razonable, está buenísimo, pero no es que, ok, 21 está perfecto, 19 está mal, no, o sea, sí está bien, nuestra cantidad de ensayos acá es mayor que 20, pero si hubiera sido un trillón, la aproximación habría sido mejor, ¿no? Y acá P es igual a 0,01, pero si hubiera sido igual a 0,000001, habría sido todavía mejor la aproximación. Y si n hubiera sido 80, 40 o 20 clavado, esa aproximación habría sido peor. Habría sido una aproximación igual, pero simplemente va a ser más o menos precisa, ¿sí? Por eso no estoy discutiendo demasiado esta idea de, es 20, es 40, es tal valor. Entonces, encontremos la probabilidad de obtener 3 éxitos en esos 100 ensayos, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es calcularlo utilizando la función de probabilidad de la binomial, ¿no? Tenemos la combinatoria, la probabilidad de éxito elevado a la cantidad de ensayos, la probabilidad de fracaso elevado a la cantidad de fracasos. Si se fijan acá, esto es un error de tipeo. El exponente de esto es 97. ¿Sí? Bien. Esa es la verdadera probabilidad, la que está escrita ahí. 0,06999. Ahora, lo que acabamos de plantear es, bueno, yo esto también lo puedo aproximar con una Poisson, ¿no? ¿Y cómo sería aproximarlo con una Poisson? Bueno, sería una Poisson cuyo lambda es igual a n por p. N es igual a 100, p es igual a 0,01. Sería similar a una Poisson con parámetro igual a 1, ¿no? Con parámetro lambda igual a 1. Entonces calculemos esta probabilidad con la Poisson, ¿no? Recuerden, la función de probabilidad de la Poisson es e a la menos lambda por lambda a la cantidad de éxitos que me interesa sobre la cantidad de éxitos que me interesa. ¿Sí? Entonces, cuando resolvemos este cálculo, no es un número, fíjense que en un caso la probabilidad me da 0,06, casi 7, y en otro caso me está dando 0,06, más cerca del piso que el techo, ¿no? Acá nuestro error de aproximación es algo así como 0,008. Y si hubiera sido, como les decía, un caso donde cumplimos estas condiciones con mayor holgura, esa aproximación habría sido mejor. Y si las cumpliéramos con menor holgura, esa aproximación habría sido peor. Pero fíjense acá el error de aproximación es casi 0,01. Entonces, sí, las aproximaciones, esta aproximación también está cerca, no digo que sea perfecta, como ya saben, depende de las condiciones donde partimos. ¿Alguna duda? Bien, vamos a la aproximación de la binomial a la normal, ¿no? Y recuerden en el grafiquito que hicimos hoy cómo esa campana se iba dibujando de a poquito, ¿no? Bien, lo que decimos es una binomial se va a aproximar a una normal, ¿no? Con parámetros. Mu tiene que ser igual a n por p, y sigma tiene que ser igual a raíz cuadrada de np. O sea, si se fijan todas las cosas que estamos haciendo acá, o sea, ¿de dónde sale esta aproximación? Y bueno, porque tiene que machear, ¿no? Si yo digo que esto lo quiero aproximar con una normal, ¿cuál era la esperanza de una binomial? ¿Alguien se acuerda? N por P. Exacto. N por P. ¿Y se acuerdan cuál era la varianza? N por P por Q. Todo eso a la 1/2. Eso es, la varianza es esto. ¿Está bien? A la 1/2 vendría a ser, Perfecto. ¿no? Sigma es igual a Sí, sigma, sí. NP. Y fíjense que lo que estamos haciendo es machar una cosa con la otra, ¿no? La normal, ¿cuál es la media? Mu. Ok, entonces yo quiero que la media sea igual a esta, ¿no?
Esto vale para los casos anteriores también, para todos los casos. Bueno, entonces la media tiene que ser igual a esto. ¿Y el desvío qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a esta raíz, ¿no? En el caso de la Poisson, por ejemplo, cuando aproximamos la binomial a la Poisson, si se fijan, el parámetro machea a la media de la binomial, ¿no? No estamos macheando la varianza porque no tenemos otro parámetro más. Pero si no, usaríamos también calibraríamos esto para que machee. Entonces lo que decimos es que la función de la binomial converge a la de la normal en tanto y en cuanto el número de ensayos tienda a infinito, ¿sí? Que nuevamente es un número alto, y acá, bueno, vamos a tomar un determinado valor como referencia. Y P, o sea, el parámetro de la proporción, tiene que ubicarse en un entorno central, o sea, así como antes pedíamos se ubique en los extremos, ahora vamos a pedir que no se ubique en los extremos. Esto es un error de tipeo también. Ahora, ¿cuál es el tema? Que nosotros recién decíamos, bueno, la probabilidad de la original, que le voy a poner acá, O, es aproximado como la probabilidad de la trucha, ¿no? O no, si me veo la jefa acá haciendo esto, no sé, la acribilla. Vamos a ponerle la aproximada. ¿Está bien? Entonces, las probabilidades puntuales acá tenían todo el sentido del mundo, ¿no? Porque yo me voy a aquella distribución que me iba a aproximar y de ahí recuperaba la probabilidad. Ahora, ¿cuál es el tema? Si yo me voy a una normal, la probabilidad puntual de un valor en la normal, ¿cuánto sería? ¿No? 0. Claro, si yo me fijo en la normal, el valor puntual de cualquier valor, esto tiene que ser 0, ¿sí? Porque es una variable continua. Recuerden, o sea, la probabilidad de cualquier punto particular en una continua tiene que ser 0. En realidad es infinitesimal, ¿no? Pero sí, es 0. Creo que es David, así que excelente David con todas las respuestas hasta ahora, estás clavando. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿No? Que yo en realidad jamás tendré una buena aproximación si estoy diciendo que todo es 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer la integral, ¿sí? Del punto que me interesa, le voy a poner estrellita al punto que me interesa, ¿no? Y lo que voy a hacer es calcular esa integral en el entorno del punto que a mí me interesa, ¿no? Que acá lo vamos a hacer como sumándole y restando 0,5, ¿no? O sea, en el caso anterior nos habíamos preocupado por la cantidad de obtener no sé cuántos éxitos, creo que eran 3, ¿no? Bueno, entonces lo que habríamos hecho es la integral, ¿no? Acá tenemos otras condiciones, pero permítanme agarrarme ese ejemplo. La integral entre 3 menos 0,5 y 3 más 0,5, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si yo agarro y me fijo la probabilidad puntual acá en 3, esa probabilidad definitivamente va a ser 0, pero lo que puedo hacer es mirar cuánto acumulo cerquita de 3, ¿no? Y tomar eso como mi aproximación de la probabilidad de sacar un 3. Y eso es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo que quiero hacer es aproximar la función de distribución, lo que tengo que hacer es acumular toda la probabilidad hasta llegar al punto que a mí me interesa. Y el punto que a mí me interesa vendría a ser X, y voy a tomar en cuenta esto de que tengo que mirar todo el entorno, ¿no? Entonces tengo que contar ese más 0,5 al costado. Ahora en la slide siguiente espero que esto quede un poco más claro. Bueno, o sea, recuerden, o sea, que no va a hacer falta que integren esto, así que si quieren obviar la forma que tiene la función de densidad de una normal, obvienla. Digo, me interesa que miren los límites, me interesa que su atención se centre en esta parte, ¿no? Yo quiero encontrar la probabilidad de que mi variable aleatoria adopte un determinado valor, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad exacta? Bueno, usando su debida función de probabilidad, ¿no? Y notemos que esto se aproxima a esto otro, ¿sí? Mirando en el entorno de ese valor, ¿no? Imagínense que
n, o sea, que a mí me interesaba encontrar la probabilidad de sacar 80 éxitos, bueno, entonces voy a hacer esta integral entre 79,5 y 80,5, ¿sí? Me corro un poquito para abajo, un poquito para arriba, y eso lo englobo acá adentro. ¿Ok? Lo mismo también lo podríamos haber hecho redondeando para arriba o para abajo, ¿no? O sea, me corro siempre o para abajo o para arriba según el caso. Si yo estoy haciendo la función de distribución, tengo que acumular hasta ese punto más un pelito. Si estoy buscando probabilidad a la derecha, tengo que hacer hasta ese punto, pero también tengo que considerar ese pelito. Y si me interesa una probabilidad puntual, tengo que sumarle el pelito para un costado y el pelito para el otro. ¿Está bien? Esa es la idea de por qué hay un 0,5 dando vueltas en todas estas cosas. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el cálculo y van a ver que efectivamente estas dos cosas se parecen, si bien, o sea, a nivel gráfico se pueden ir dando cuenta, ¿no? O sea, imagínense que tenemos una binomial con parámetros con 50 ensayos y parámetro p igual a 0,5, y nos interesa la probabilidad de obtener 20 o más éxitos. Bueno, esa probabilidad vendría a ser igual a 0,9405, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer con una tabla, ¿no? O con la función o 1 menos la función de distribución, fijarnos, bueno, o sea, si miran el Excel que les voy a subir, ¿no? Tendrían que sumar todas las probabilidades de 20 hasta llegar al final, ¿no? En este caso el final vendría a ser 50. Y miran toda la probabilidad acumulada. Entonces, si nosotros en vez de calcularlo con la función de probabilidad de la normal, con la función de probabilidad de la binomial, utilizáramos la aproximación con una normal, ¿qué encontraríamos? Bueno, que tenemos que hacer la integral entre 20 menos ese pelito, ¿sí? Yo acá lo que quiero ver es de 20 hasta el final, y le tengo que agregar el pelito, ¿sí? Entonces por eso, 20 menos 0,5, y cuando calculan esa integral, y esto lo pueden hacer, o sea, lo que quieren encontrar, ¿no? O sea, es, en el ejemplo, según lo que estuvimos viendo hoy, la probabilidad de que x, que es una normal con media 25 y desvío raíz cuadrada de 12,5, lo que quiero encontrar es la probabilidad de que x sea mayor que 20, ¿no? Y esto lo pueden hacer también con las herramientas que vimos hoy, porque pueden decir x menos mu, y si lo resté de un lado lo tengo que restar del otro, 20 menos mu, dividido sigma, ¿no? Voy a poner sig porque si no me quedo sin esto. Y esto de acá, cuando lo obtengan, les va a dar 0,9401. Y fíjense que es una aproximación bastante cercana a la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque esta distribución converge a la otra. Sí, después vamos a discutir el tema de la convergencia. Esto de 0,5, si quieren, dedíquenle un poco de tiempo extra entre hoy y mañana, y el lunes me consulten si les quedó algo bollando ahí. Lo que más quiero que se hayan llevado hasta acá es esta noción de aproximación o de relación entre una distribución y otra, y que conforme vamos estirando algunas condiciones, esas aproximaciones son mejores y mejores y mejores, ¿no? Lo único que me faltaría sería de la Poisson a la normal. Nos quedan 5 minutos, así que para poder ya la clase que viene cerrar, o sea, para poder dar por cerrado esto, les pido que un último esfuerzo y cerramos la clase. Si yo tengo una distribución Poisson, yo puedo, o sea, eso va a converger a una normal con parámetros lambda y desvío raíz cuadrada de lambda, ¿no? Porque acuérdense, estamos intentando machar. La media es lambda, la varianza es lambda, entonces el desvío tiene que ser la raíz cuadrada de lambda. ¿Sí? Lo que vamos a necesitar es que ese lambda, o sea, que esa frecuencia converge a infinito. ¿Por qué vamos a necesitar que converja a infinito? Bueno, porque cuando no converge a infinito, o sea, recuerden lo que vimos hoy, se concentra casi todo acá al principio y después es chiquito. ¿Y la normal cómo es? La normal es simétrica. Entonces lo que necesitaríamos sería que esto tenga una forma así. Y eso se da cuando lambda va creciendo más y más y más. Nuevamente podemos elegir una regla práctica y decir que con lambda igual a 10 ya nos alcanza. El cuidado que tenemos que tener es el mismo que antes.
estamos intentando asociar la discreta a una continua, y el valor puntual de una continua es infinitesimal. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre eso de sumar y restar ese 0,5, ¿no? En particular esto vale porque nuestras discretas se manejan en los enteros, ¿ok? No voy a profundizar en esta discusión, así que si no les cierra lo que acabo de decir, pueden simplemente ignorarlo. Bien, y acá lo que hago es el ejemplo de hace un rato, ¿no? O sea, lo mismo que antes. Si nosotros tenemos una variable que distribuye Poisson, bueno, y si adopta un determinado valor lambda que cumple las condiciones, o sea que es elevado, bueno, entonces podemos calcular la probabilidad utilizando la función de probabilidad exacta y podemos hacer la aproximación, ¿no? Nada, y los invito a chequear estos valores, que les den bien. Si ya están más o menos cancheres con Excel, creo que les debería salir con relativa tranquilidad. Si no fuera el caso, no les diría que se preocupen demasiado, porque en este caso uno tendría que acumular un montón de probabilidad y sería un montón de trabajo. Pero me parece un buen ejercicio como para ir madurando todos estos conceptos. Bien, son y 57. Doy por concluida la clase y bueno, como siempre me queda un ratito para preguntas. Pero ya son libres y que tengan un lindo día y se encuentran mañana con Mel. Gracias, Chao. profe. Chao, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda. Ujú. La binomial a Poisson o Poisson, Ujú. en esa slide que dice regla práctica con n mayor a 20, basta. Sí. ¿Sí o sí es así? O sea, sí o sí es con eso, con ese 20 y con ese 0,05. Claro, eso es lo que discutí antes de, o sea, esto en todas las aproximaciones que estamos viendo acá de, mira este número, bueno, o sea, es una regla del dedo gordo, ¿no? O sea, no es que 19 está perfecto y 21 está pésimo, o que P igual a 0,4 está perfecto y 0,6 está, 0,06 está terrible. O sea, es como para tener una idea de cuándo estaríamos en niveles más o menos razonables. Conforme, no sé, si n fuera 10 millones y P fuera igual a 0,001, te invito a hacerlo, verías que la aproximación se da con un montón de decimales, ¿no? O sea, como que le estamos pegando bastante bien al número. Pero estas ideas son más de tener una noción de por dónde, o sea, porque claro, alguien viene y te dice n alto. ¿Y qué corno es n alto, no? Porque digo, o sea, n igual a 4000, ¿está bien o está mal? ¿Eso es alto o sigue siendo bajo? Entonces, bueno, nada, o sea, fíjense que con valores no tan extremos, la aproximación ya es razonable, pero nada, insisto en que yo no les voy a pedir que vengan en un examen y me digan, porque 20, ¿no? Y, bueno, está bien, sí, ok, decime que n es alto y yo ya me quedo contento. Ok. Dale. Gracias. No. Bien, no sé Y si había... Seba, Sí. otra pregunta. Si no se cumple una condición, ponele, quiere decir que no son aproximaciones. Claro, o sea, imagínate que, no sé, que esto era, que n era igual a 2, ¿no? Y que p era igual a 0,5. Y cuando aproximaras la probabilidad, en un caso iba a ser que la probabilidad, no sé, era 0,40 y la aproximación te decía que era 0,21, ¿no? Y decís, che, pero 0,40, 0,21, la distancia es enorme. Y claro, o sea, digamos, si no estamos cumpliendo estas condiciones, esa aproximación sería muy mala. Y como digo, nosotros, que nos manejamos en determinados entornos, probablemente tener un cuarto decimal diferente no nos cambia la toma de una decisión, pero bueno, si estas condiciones las violamos, bueno, esa probabilidad distinta sí nos generaría un cambio importante. ¿Está bien? Insisto en que, y no es que 19, si tenías una cantidad de ensayos igual a 19, estabas en el horno y con 20, bueno, ya pasé. O sea, es un degradé, es como una continua, ¿no? O sea, y bueno, de a poquito nos vamos acercando y va queriendo más y está más coquete y se va mejorando, pero bueno, no es que
acá pimba, salto discreto, de 20 a 21, las cosas cambiaron. No, Claro, claro. Perfecto. Gracias. no, por favor. Profe, y la última duda que no tiene que ver con esto, sino con la calculadora. Ujú. ¿Viste esa E que está ahí justo en esa slide? Sí, es la E de la calculadora. Sí, pero hay 12. Está la que haces con shift, logaritmo natural, y la que haces con alfa, logaritmo natural. ¿Cuál de las dos es? No sé si me explico. Mira, yo acá O sea, tengo tengo la esta calculadora de acá. mi compañera y apreté Shift E y es eso. O sea, no sé, es esta. Te da, espera, perdón. 2,7182. Te tiene acá. A ver. Sí, bueno, a mí me da sería alfa y logaritmo natural. La que yo tengo, no sé si yo tengo esta. Ok, sí, naturalmente no soy un experto en calculadoras, pero sé E a la 1 es 2,718. Es esa. Es esa. Ok, dale. Gracias. No, por favor. Bien. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo tengo una duda de de dos ejercicios de la práctica 2 de probabilidades. Sí. Son el ejercicio 10 y el ejercicio 14. No sé si Bien. lo tienen. ¿Y cuál es la duda? Decime En el, porque ej- en 2 minutos me tengo que ir a en, una reunión. ¿Cómo? Que me digas rápido porque en 2 minutos me tengo que ir a una reunión. Ah, ok. Es porque dice, sacamos una bolilla de una urna y la metemos en la otra. Sí. Y cuando, bueno, dice, no sabemos qué color es. Ujú. Eh, Entonces, como yo lo calculé, bueno, me da diferente a cómo está la solución sí, en la eso guía. fíjate que lo hicimos al final de la clase pasada, que nada, se nos está por cortar la llamada, pero en definitiva, lo que haces es decir, bueno, la probabilidad de que la primera bolilla que saqué, si no me falla la memoria, la probabilidad de blancas y negras, la probabilidad de que la primera sea blanca, por la probabilidad de que esta bolilla, ¿no? Que, considerando que la primera que saqué fue blanca, y después la probabilidad de que no sea blanca, creo que te pedía la probabilidad de que fuera blanca, por eso estoy poniendo blanca. Por la Sí, sí. probabilidad de que sea blanca, ¿no? Entonces esto era algo así como, no sé, poner que las primeras tipo eran, tenías 3 blancas de entre 10 y en la otra tenías 3 blancas entre 12, ¿no? O entre 11, creo que tenía. Y ahora, ¿cuál es el tema? Que si yo saqué una blanca y la metí acá, ahora acá yo tengo 4 blancas entre 12. Más no haber sacado una blanca en el primero, ¿y qué probabilidad me queda? Me quedan las 3 blancas que eran las que tenía originalmente, entre 12, porque igualmente metí una bolilla ahí. Y esto me va a dar un Sí. número. Acá Ok, puse 13, esto debería ser. ¿Está ok. bien? Sí. Espere, profe, que le saco una foto rápida. Mm, Listo. Bien. Bueno, me tengo que ir a una reunión, así que voy a ir dejando acá. ¿Está bien? Dentro de Ok. 5. Y nada, bueno, igual si quedan dudas, el lunes discutimos. ¿Está bien? Nos vemos y tengan un bello día. Hasta luego. Gracias, profe.